Creston School con pasión va a enseñar, cada libro una joya singular. Ven con nosotros, vamos a empezar. Literatura tica vas a adorar. Literatura tica vas a adorar. Muy buenas tardes o días, estimados escuchas del podcast de literatura costarricense de Creston School, creado por niños y niñas de cuarto grado. Nos encontramos en un episodio extra, un episodio especial que vamos a tener en esta serie de episodios creados por el grupo Cuarto A. La idea de este espacio es que como un solo grupo podamos reflexionar acerca de todo el proceso que realizamos creando este proyecto del podcast. Me presento antes de continuar. Yo soy el profesor Daniel, el encargado de este proyecto, y pues en esta mañana me van a estar acompañando los chicos de cuarto A. Voy a realizar algunas preguntas generadoras para así que los chicos puedan participar y contarnos a todos sobre cómo fue esta experiencia de haber creado su propio podcast. Así que, muchachos, muy buenas tardes de nuevo y vamos a dar inicio con este proceso más de reflexión hacia el final de nuestro proyecto. Así que, bueno, la primera pregunta que surge en un proceso como estos es ¿qué tal fue ese proceso? ¿Cómo les fue creando su proyecto, creando su podcast? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué tal el proceso de indagar información acerca de autores costarricenses? Quisiera escuchar entonces a alguno de ustedes que quieran comentar en esa vía. ¿Qué tal ese proceso de creación de un podcast? Levantando la mano. Muy bien, voy a darle la palabra primero a Maximiliano. Max, contanos un poco cómo fue ese proceso de crear el podcast, ¿cómo te sentiste? Fue algo difícil porque en el inicio nos confundimos un poco porque iniciamos a grabar y se nos olvidó que era grabar en frente de la clase. Entonces después fuimos haciendo el guión y lo fuimos practicando poco a poco y ya nos salió bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, es un proceso un poco arduo, ¿verdad? De prueba y error y de ir revisando qué funciona y qué no funciona. Uh-huh. Muy bien, ¿quién más quiere comentarnos sobre ese proceso? Por acá tenemos a Lía. Lía, contanos un poquito cómo fue ese proceso para vos y para tu grupo de crear su propio podcast. Para mi grupo primero fue un poco difícil porque se nos perdió una hoja de repaso, pero la pudimos hacer y hicimos varias más, entonces ahí ya fue fácil y fue muy divertido y bonito. Muy bien, Lía. ¿Y quieres contarnos alguna anécdota, alguna situación que haya pasado que marcó el proceso de creación de tu proyecto? Que se nos perdió la hoja y que tratamos de hacerlo todo el grupo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera contarnos sobre ese primer proceso de elaboración del proyecto? Por acá tenemos a Feli, adelante, contanos un poquito sobre cómo fue ese proceso para vos y para tu grupo. Ya, igual, siento que para mí fue un poco difícil porque nos costó poner algunas cosas y nos costó como decir y... Está bien, tranquilo, Feli. Vamos a continuar con Larisa, que también quería comentarnos un poquito sobre cómo fue ese proceso de elaborar su proyecto. Bueno, adelante, Lari. Bueno, este proceso fue medio porque algunas partes lo sentíamos fáciles y algunas partes difíciles como poner los guiones y porque a veces no estábamos de acuerdo y fácil porque al momento de grabar nos sentíamos bien y ya teníamos todo listo. Entonces, yo siento que fue medio porque ni fue tan fácil ni fue tan difícil. Perfecto, Lari. Muchas gracias a todos también los que han participado hasta este momento. Quisiera continuar con una pregunta más o otras preguntas relacionadas a este ámbito. Vamos a ver.
Quisiera preguntarles, ¿ustedes habían escuchado algún podcast antes de este proceso con el proyecto o es la primera vez que se encuentran con ese formato? ¿Qué piensan sobre la forma del podcast? ¿Es útil? ¿Es adecuado? ¿Se animarían a hacer su propio podcast de otro tema? Aquí tenemos a Sebastián. Entonces, Sebas, adelante con tu respuesta. Bueno, sí, yo me animaría a hacer mi propio podcast. Yo creo que es muy difícil hacer un podcast solo porque no tiene a nadie al lado que lo ayude, entonces sería muy difícil hacer un podcast solo. Ok, pero quizás con otros amigos sí te animarías. Sí, ¿Y sobre qué tema te llamaría la atención? no sé, he escuchado varios podcasts. Un día me quedé dormido escuchando uno de policías, de cómo atrapar ladrones, entonces más o menos así. Muy interesante, muchas gracias. Es un tema curioso ese. Por acá tenemos a Manuel. Manuel, contanos, ¿vos conocías sobre el formato de podcast? ¿Te animarías a hacer tu propio podcast eventualmente más adelante? Te escuchamos. Sí, sí conocía eso del podcast y como dice Sebas, sí es como un poco difícil, pero también porque no hay nadie a la par que lo ayude, pero sí me animaría. Perfecto, ¿y cuál sería el tema de tu podcast? A mí me gusta mucho de, no sé, del crimen o de historias o historia del pasado. En general el tema de historia. Bastante bien, muchísimas gracias Manu por compartirnos sobre tu experiencia. Por acá tenemos a Feli nuevamente, que nos quiere contar un poquito. ¿Vos conocías el formato de podcast, Feli? Sí, yo ya he escuchado varios podcasts y sé cómo de qué se trata. Si me preguntarían del futuro si quisiera hacer uno, sí me animaría. Aunque esté solo o con amigos, cualquiera de los dos lo podría hacer. ¿Y de qué lo hago? Lo podría hacer de cultura de nuestro querido país, Costa Rica, cultura costarricense. Muy bien, Feli. Voy a aprovechar que estamos como con este tema del podcast y especialmente de las habilidades para cambiar un poco la pregunta. Los que tienen la mano levantada igual pueden participar si quieren. Voy a cambiar nada más ligeramente la pregunta. Bueno, hemos hablado acerca de que el formato podcast, pues aparentemente sí es bastante escuchado. Quizás en nuestro país es relativamente reciente que la gente ha empezado a escuchar podcast, pero ya es, en cierto sentido, un formato en tendencia. Quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que los niños pueden crear sus propios podcasts? Obviamente ustedes lo hicieron, entonces son muestra de que sí, pero ¿creen que esto puede servir para algo, les puede ayudar en algo, o que los podcasts en general pueden ser funcionales para los niños y niñas? Vamos a ver, voy a darle la palabra a los que tienen la mano levantada y si quieren participar, pues también pueden hacerlo. Por aquí tenemos a Saúl, que no ha participado, así que adelante, Saúl, contanos. ¿Qué pensás de eso? ¿Crees que el formato de podcast es adecuado para los niños y niñas? ¿Crees que aprenden algo o alguna habilidad, algo? Adelante. Sí, lo creo mucho. Digamos, no dudo de que vayan a hacer algo malo con un podcast, pero sí, también podrían conseguir ese trabajo si quieren. Claro, pero más bien, más para vos directamente, ¿qué aprendiste en ese proceso? ¿Hay alguna habilidad, algo que desarrollaste más a la hora de hacer un podcast y que tal vez le pueda servir a algún otro niño o niña? Sí, como hablar más y así. Es una habilidad importante, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Saúl. Por acá tenemos a Arat también, que quería participar. ¿Vos qué pensás, Arat? ¿Vos aprendiste alguna habilidad, desarrollaste algo que quizás algún niño o niña también le sea funcional desarrollar? Bueno, para mí me gustó porque yo aprendí bastante de escritores nuevos que no conocía. Y yo creo que para otras personas también les serviría bastante. Claro, entonces en ese sentido el podcast puede ser también un medio para aprender cosas nuevas. Estoy muy de acuerdo con vos con esa afirmación. Por acá tenemos a Max también que quería participar. Entonces vamos a pasarle el micrófono a él y la pregunta es la misma. Max, ¿qué habilidad, qué aprendiste en este proceso que tal vez algún niño o niña que nos esté escuchando quiera también aprender o desarrollar? Aprendí a tener un poquito más de concentración y a poder hacer un buen plan.
súper importante. Yo creo que son habilidades que toda persona, niño, niña o adulto inclusive, debería desarrollar. Así que muchas gracias, Max. Cambio un poco otra vez la pregunta y veo que también hay otras manos levantadas, así que qué dicha que querramos participar. Así que, ¿qué les parece con la siguiente pregunta? O más bien el siguiente tema. Si ustedes tuvieran que aconsejar a alguna persona que quiere realizar su propio podcast, ¿qué consejos, qué tips podrían darle para que tome en consideración y entonces en este proceso de crear su propio podcast le vaya mejor? Así que voy primero con Larisa. Adelante, Lari. Yo le aconsejaría que esté muy concentrado en la hora de hablar, porque si uno se desconcentra, le puede salir un poco mal, y también en el punto que dijo Max de crear el plan, porque si no lo crea como digamos muy bien, como que no le iría bien, porque el podcast es como algo que hay que tener mucha concentración para la hora de hablar y para hacer el plan. Perfecto, Lari, muchas gracias. Feli, ¿vos tenés también algún otro consejo, algún tip, alguna idea que le querrás compartir a alguno de nuestros oyentes que tal vez quiera animarse también a crear su propio podcast? Bueno, pues yo diría que investigue del cuento que quiera hacer, de los autores. En nuestro caso, en nuestro grupo nosotros también investigamos de Jaime Gamboa y Héctor Gamboa. Nos fue muy bien, pero yo recomiendo eso para que sea más largo e interesante. Perfecto, Feli, perfecto. Por acá tenemos también a Lía, que Lía, vos también tenés algún tipo de tip o de consejo que querrás dar para los escuchas que estamos teniendo y que tal vez están interesados en crear su propio podcast. Adelante, Lía. Yo les aconsejaría que practiquen mucho para la hora de grabar el podcast. Muy cierto. Que para practicar como que hagan alguna hojita como con lo que vayan a decir y que estén muy concentrados a la hora de hablar. Perfecto, Lía, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, chicos, porque bueno, este espacio es muy útil y es muy bonito, pero también la idea es condensarlo lo máximo posible para que la persona que nos esté escuchando tampoco se aburra mucho, ¿verdad? De audios muy largos. Pero sí quisiera que dedicáramos unos minutos ya finales para hacer una reflexión final sobre todo este proceso. Pueden hablarnos sobre el tema que les tocó investigar y qué tan profundo pudieron llegar. Pueden hablar sobre los beneficios o no del formato de podcast. Pueden hablar sobre cómo fue el proceso también de trabajar en equipo. En general, algunas reflexiones, de nuevo, generales con respecto a cómo fue el proceso de crear su propio podcast aquí en la escuela. Adelante, Lari. Veo que vos tenés la mano levantada, así que adelante. Nosotros tuvimos que mucho más porque no había mucha información. O sea, sí había, pero no mucha información como la que ocupábamos. Digamos, salía el nombre y todo eso, pero no salía como cosas un poco más personales de ella y tampoco como algo que nos sirviera mucho. Pero también llegamos como a encontrar una página que nos habló de ella, de Lara Ríos, entonces pudimos investigar más de ella y no solamente como cosas como el nombre, la edad y eso. Entonces sí llegamos como un poco más profundo, pero al final sí podemos completar el podcast. Perfecto. Sí, es un tema complejo, ¿verdad? A veces conseguir información. En el caso particular de la literatura en nuestro país, la información muchas veces es limitada en comparación con literatura universal o en general con otros temas. Probablemente si nos ponemos a buscar la biografía de algún futbolista costarricense, eso sí aparezca muy fácilmente en internet, pero en cambio, por ejemplo, eso que acaba de decir Sebas, Diego Campos, pero en general probablemente sea más fácil encontrar información sobre un deportista que sobre un escritor. Y en ese sentido, pues más bien creo yo que la creación de este tipo de material, de este podcast, más bien viene a servir para la gente. Quizás alguien que esté buscando información sobre Lara Ríos
puede terminar llegando al podcast que creamos aquí, y en ese sentido pues pueda ser de ayuda y de divulgación cultural. Por acá tenemos a Arad. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué quieres compartir para ir cerrando este tiempo? Bueno, a nosotros se nos complicó porque no encontrábamos casi nada, porque nosotros buscamos cuántos libros tenían Héctor y Jaime Gamboa y nos salían solo imágenes de libros, pero entonces ya lo arreglamos y pusimos como por ahí, como por 20 o 25 por ahí, y entonces ya nos salió bien el podcast. Sí, a veces toca no solo buscar información, sino crear información. Y en ese sentido creo yo que este proyecto es pionero y les permite a ustedes crear conocimiento, algo que de alguna u otra manera pues es un objetivo muy bien logrado y muy amplio. Por acá tenemos a Max, que también quiere compartir sus conclusiones, y creo que finalmente tenemos también a Felipe, pero entonces pasamos con Max. ¿Qué piensas, Max? ¿Qué quieres concluir o qué quieres compartir con los escuchas? Nosotros no investigamos mucho, más bien lo que investigamos, solo pusimos una cosa que investigamos, que María Lear de Noguera le dieron una beca para trasladarse a un colegio superior de señoritas. Sí. Lo que sí se nos complicó fue lo del guión, porque a veces se distraían y se reían un poco. A veces pasa en todo grupo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que a veces uno puede distraerse y es en ese sentido importante volver a tratar de concentrarse en ese tipo de situaciones. Finalmente tenemos por acá a Felipe, quien nos va a ayudar a cerrar este tiempo de reflexión. Así que dale, Feli, por favor, ¿cuáles son tus conclusiones? Yo que estuve en el grupo Arad, pues sí, él tiene razón. Nos costó mucho investigar sobre eso. Nosotros pusimos, porque nosotros calculamos que tenía 20 o 25 libros por ahí, Jaime Gamboa y Héctor, ambos, pero nos costó encontrar la información. Sí. Como les dije, particularmente con el tema de la literatura costarricense vamos a encontrar muchos vacíos de información, porque ha sido poco la gente que ha investigado en comparación con otros temas esta temática, pero en ese sentido yo, chicos, me siento muy orgulloso del trabajo que ustedes realizaron, porque de alguna u otra manera están aportando a ese acervo cultural, están aportando a esa forma de promover no solo la literatura, pero la cultura costarricense. Y qué bonito poder hacerlo en un formato tan libre y tan democrático como lo es el Internet. Al final del día, una persona, por ejemplo, no sé, de otro país como Guatemala, puede llegar por cosas del destino a ese video que ustedes crearon sobre ese autor y puede recibir más información. Así que en ese sentido, todos ustedes son promotores de la cultura costarricense al hacer este podcast. Así que siéntanse muy felices y orgullosos del trabajo que han hecho, y yo, y como docente, pero también toda la institución nos sentimos sumamente orgullosos de todo lo que ustedes hacen, muchachos. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes, oyentes, que han sacado el ratito para escuchar este último episodio, bastante más largo que los otros, pero que es importante también de tener, y es el cómo entonces se lleva a cabo un proceso de creación de un podcast por parte de niños y niñas. Les saludamos y les enviamos un fuerte abrazo, y esperamos que este proyecto sea también de motivación para otras personas para crear sus propios podcasts. Así que pasen un feliz día, y muchísimas gracias por estar con nosotros en su podcast de literatura costarricense. Hasta luego. Esto es Literatura Costarricense, un podcast creado por niños de Creston School. ¡Nos vemos! Creston School con pasión va a enseñar, cada libro una joya singular. Ven con nosotros, vamos.